Ahí ya puse para grabar, así podemos seguir, mientras yo ya les comparto. Estábamos acá. Te aprovecho, Carlos. El ejemplo que di de longitud, fíjate para que revises el ejercicio tuyo. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Que el ejercicio de longitud, lo expliqué este despeje también, aparte de para todos y todas, para que entiendan, pero después revisá el de plano inclinado tuyo cuando calculaste la longitud. ¿Sí? Dale, profe. Revisalo. Bueno, después los ejercicios, chicos, son siempre, estos son de aplicación diaria. Lo único que tienen que ver es dónde está la incógnita. Lo que les estaba diciendo cuando se cortó es que yo, para no olvidarme nunca de cómo hacer eso, lo asocié. Hay un psiquiatra que dice que las mujeres recuerdan más que el hombre porque las mujeres tienen memoria emocional y el hombre no tiene tanta memoria emocional. Entonces, la mejor forma de un recuerdo, tenerlo de por vida, es imprimirle una emoción. Yo, con la regla de los despejes, le imprimí una emoción. Dije, a la incógnita hay que dejarla siempre sola y abandonada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran despejar, recuerden eso. Déjenla sola y abandonada a la incógnita, que les quede de un lado, sola, y el resto lo van pasando del otro. Siempre recuerden que va con signo contrario. Si estaba multiplicando de un lado, va dividiendo del otro. Si estaba sumando de un lado, va restando del otro. ¿Sí? Si estaba dividiendo de un lado, va multiplicando del otro. Siempre con la operación o el signo contrario. ¿Sí? Bueno, ahí están los problemas. Los problemas no tienen gran complejidad. No pasamos en ningún lado de 3 cifras significativas para volver atrás. ¿Sí? 100 kilogramos. En ninguno tienen más de 3 cifras. En total, no debería presentarle mucho laburo hacerlo. Y esa es clase 1 y clase 2. ¿Sí? Vamos a ver si ahora... El ejercicio 1 vendría a ser la altura de la caja del camión es de 1 metro o 1,10 m, dice ahí. Ahí te bajo, ¿eh? 1,10 m, ¿no? Dice. No, 1 metro. Ese 10, a ver, no importa. Si ponen 1,10 m, yo me doy cuenta que es porque pusieron por este 10 que quedó acá. Es 1 metro. Es para que sea más fácil. Igual en el ejercicio no tiene un cambio significativo. En lugar de darte lo que te va a dar, no sé, 3 kilos menos. ¿Sí? Pero si me ponen 1.1 está bien, parten del dato 1.1. Lo importante es que ustedes tengan el concepto de la ecuación y que se den cuenta para qué demonios sirve, que no es para los físicos nada más. ¿Sí? Lo usamos intuitivamente, eso es otra cosa, pero es para eso. Bueno, les muestro algo de la clase 4. ¿Lo están viendo o no? ¿O lo dejé de compartir? Sí, se ve, no se escuchaba bien. Se escuchaba mal. 3 y 4, esperen. No, porque este encima, como está en... A ese ejercicio justo que mostró yo no lo tengo, me parece que ese no lo mandé a fotocopiar. ¿El de la clase 1? No, el que estaba mostrando recién. ¿El del plano inclinado? Que tiene como lo que estaba explicando de la ladera y todo eso, eso no lo mandé a fotocopiar o yo no lo vi ahí en Classroom. Debería estar, ¿eh? En el No, lo voy a apunte. buscar porque capaz que me salté alguno y justo eso no lo mandé a fotocopiar. Fíjate, si no, mandame un mensajito, Tania, y yo te mando
la impresión de la pantalla para que lo tengas. Creo que tengo hasta el 4. Bueno. Yo antes de que se nos... Porque ya hace casi una hora que los tengo, chicos. Les voy a quemar la cabeza. Les quiero explicar el espíritu de esto para que puedan ir deslizándose más fácil. Clase 3 y clase 4. Nos empezamos a meter con las leyes de la física. ¿Sí? Primeras preguntas muy conceptuales. Muy conceptuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las primeras no me interesa de que acierten como físicos, porque no les expliqué nada. Entonces quiero ver desde dónde parten ustedes. Que ustedes expliquen sus palabras antes de leer a Aristóteles, antes de leer a Newton. Bueno, ¿por qué creen que el humo sube? ¿Por qué creen que el agua cae de una cascada? Ahí no necesariamente tiene que ser una explicación ligada a un conocimiento físico, salvo que tuviera un conocimiento físico previo, ¿sí? Pero ahí lo que busco es que ustedes con sus palabras expliquen para que después cuando lean digan, ah, entonces caía por esto el agua, ah, entonces subía por esto el humo, ah, la bicicleta seguía andando cuando dejábamos de pedalear por esto, ¿sí? Uno intuitivamente puede decir, bueno, uno sigue porque pedaleé fuerte, porque venía pedaleando rápido y dejé de pedalear, O sea, y esa bueno, como había pregunta, pedaleado mucho, seguía andando. ¿Sí? Después vamos a ver que eso tiene una explicación. consulta, esas preguntas hay que... Adelante. Perdón que lo interrumpa. O sea que esas preguntas hay que responderlas en base a lo que nosotros creemos, Claro, claro. sin... Porque ustedes no leyeron nada ahí, chicos. Entonces no voy a esperar Claro. que me lo expliquen como Newton. ¿Sí? Está La bien. idea es que ustedes hagan ese cambio de cassette, de que ustedes después cuando miren retrospectivamente digan, ah, no, lo que yo decía era algo intuitivo. Ahora que tengo la ley, es así. ¿Sí? Es como que yo viaje Claro. en el auto sin velocímetro y más o menos por cómo veo que paso los postes en la ruta, diga, bueno, yo voy más o menos a 60 kilómetros por hora, creo. Diferente es que si yo tengo un velocímetro y puedo medir. Entonces cuando mido digo, ah, bueno, viajo a 40 kilómetros por hora, entonces eso me permite saber hasta cuánto estaban puestos los postes, a qué distancia estaban puestos los postes. ¿Sí? Bueno, ahí les cuento la historieta, cómo empieza con esto, cómo empieza con Aristóteles, que todos decimos fue un gran filósofo, pero Aristóteles hizo de todo. Aristóteles fue astrónomo, fue filósofo, fue físico. Realmente un tipo que miraba lo que ocurría a su alrededor, definitivamente. Bueno, y tuvo una primera explicación de por qué los fenómenos ocurrían y hablaba de movimientos. Les cuento ahí, hablaba de movimientos violentos y de movimientos naturales. Que piensen, pónganse en contexto, Aristóteles vivió en el siglo V a.C., o sea, 500 años antes de que naciera Jesucristo. O sea, hace 2521 años atrás, más o menos. ¿Sí? No había nada para medir prácticamente. Así todo midieron una maratón. ¿Sí? Por eso que el largo que tenía ese recorrido medía 42 kilómetros, 197 metros. Por eso la maratón es de 42 kilómetros, 197 metros. Porque si no, uno diría, ¿por qué no es nada más de 42 kilómetros clavados? Porque era el recorrido que hacían ahí en la Acrópolis cuando corrían. ¿Sí? Y quedó. Como el sándwich de choclo. Bueno, ahí les pongo la primera actividad. La física aristotélica se encuentra con un primer despelote, que es que los cuerpos caen, y caen naturalmente, no por un movimiento violento. Entonces, ahí tengo un par de videos muy buenos que me filmaron, que
que hoy no se los voy a pasar porque se les va a hacer muy tarde, pero si quieren en la próxima, cuando ya hayan ejercitado más, se los muestro, que hagan esa prueba. Hagan la prueba de físicos ustedes, de tirar 2 pelotitas, una de madera, otra de acero, si tienen, y si no, una de goma y una de plástico, que ustedes las tanteen y se den cuenta de que son diferentes, y saquen la conclusión antes de leer a Newton de qué les pasó. Y si hay un tiempo apreciable entre que llega uno y llega la otra. ¿Sí? Hagan la prueba y me cuentan. Y después van a leer a Newton, van a ver qué hizo la experiencia que hizo Galileo, ¿sí? Cuando se fue a la torre de Pisa y tiró un objeto pesado y otro liviano. Y después vino Newton a poner las cosas en su lugar. Pero antes les hago hacer cosas parecidas. Si yo arranco una hoja del cuaderno, arranco 2 hojas del cuaderno, el cuaderno, digamos, no hay una diferencia muy apreciable significativamente entre lo que pesa una hoja y pesa la otra, ¿verdad? Debe haber probablemente miligramos de diferencia. De hecho, piensen, si su negocio fuera vender cuadernos, más vale que las hojas las hagan todas del mismo peso. Porque la cantidad de hojitas que van a imprimir, si se llegan a pifiar solamente por 5 o 6 miligramos, en millones de hojas que fabrican, van a perder mucha plata. Entonces más vale que el proceso lo tengan controladas y que todas las hojas pesen prácticamente lo mismo. ¿Sí? Cuando esto llena 500 mililitros, tiene una balanza dinámica que va pesando mientras va pasando este producto a una velocidad de 300 envases por minuto. ¿Sí? Doy fe porque yo lo fabriqué. 300 envases por minuto. Entonces más vale que si yo voy a fabricar millones de estos, más vale que cuando le ponga 500 mililitros, al margen de la lealtad comercial, de que yo no joda al consumidor, más vale que no sobrellene, porque todos esos mililitros son mililitros que me van a faltar para llenar otros envases en algún momento si yo me los gasto en las primeras 2 horas. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, si es papel y pesan prácticamente lo mismo, ¿qué diferencia hay cuando uno la tiro tal cual, abierta, y a otra la tiro hecho un bollito? Pesan lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que pesan lo mismo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Bien. Sí, Sí, piensan lo profe, mismo. piensan lo mismo. Bien. Entonces, cuando las tiren a una abierta y otra bollada, fíjense qué les pasa. ¿Sí? Si caen exactamente al mismo tiempo o si hay alguna diferencia. Todas esas experiencias se las pongo antes de que lean a Newton. Después sí los mando a leer a Newton. Primero con la inercia, porque es la primera ley que va a formular Newton. Y acuérdense de cuando viajan en el bondi. Ustedes en el bondi vienen parados. Frena. ¿Qué les pasa a ustedes cuando frena? Uno se balancea. Se balancea. Y por lo general se va hacia dónde cuando se balancea. Hacia adelante. Primero hacia adelante. Lo que uno tiende a pensar es, pero yo vengo quieto, si yo estoy parado. ¿No? Desde el punto de vista relativo, yo vengo parado. Desde el punto de vista de todo el movimiento, yo vengo exactamente a la misma velocidad que viene el colectivo. Y si no, pregúntenle a Rodrigo. Rodrigo no venía tan rápido en la camioneta cuando chocó, pero salió volando a 100 km por hora, porque no estaba atado. Cuando se encontró con la columna, él salió volando a la misma velocidad que venía arriba de la camioneta. Comprobado de que Newton tenía razón. ¿Sí?
Lástima que lo paga con la vida uno. Entonces, eso es lo que les trato de hacer explicar ahí. Y hagan diferentes cosas, de lanzar algo sobre madera, sobre una baldosa pulida, sobre la arena, sobre la tierra, sobre lo que tengan. Y fíjense si se comporta igual, si mantiene el mismo movimiento o no. ¿Sí? Para que me puedan explicar qué es lo que se opone. Y ahí les cuento lo de la ley de Newton, ¿sí? Que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, salvo que alguna fuerza me saque de ese movimiento. O sea, vengo en el auto, vengo por la calle y vengo a 40 km/h. De repente cruza un pibe corriendo, yo clavo los frenos. ¿Y qué ocurre con el auto? Se desliza un cachito, que eso es lo que nadie mide, que se desliza unos metros en función de la velocidad a la que viene, porque sigue con esa inercia. La fuerza que me saca de ese movimiento en el que vengo es el freno, que me paro arriba del freno. ¿Sí? Y hago una fuerza en sentido contrario, frenando la rueda del auto. Eso es lo que explica la ley de inercia. Después le explico que lo expliquen con sus palabras, la ley de inercia, así como yo le estoy dando este ejemplo, clavo los frenos y me quedo parado ahí, y eso es lo que ocurre. La fuerza que yo ejerzo sobre las campanas de los frenos hace que yo salga de ese movimiento. Y después viene la ecuación de la gravedad de Newton, que yo, fíjense, se van a dar cuenta que no les di ningún ejercicio para resolver hasta el momento sobre gravedad. Sí les voy a hacer ver un video y les voy a tratar de hacer una apreciación de la gravedad. Por ahora no les pido que hagan cálculos, porque demasiado complicado es. Pero sí quédense con el concepto de cómo se atraen los cuerpos, porque ahí van a venir todas las otras preguntas. Incluso atentos a la pregunta de largo algo en la luna, ¿sí? ¿Qué cae primero? No lo digan ahora, no rompan la magia, no spoileen, pero piénsenlo, ¿sí? Eso es lo que dice una de las actividades. Y la otra que dice es, la que está basada en el video, la de Robin Hood, cuando tira la flecha, si la manzana ya empezó a caer, ¿a dónde le apunto? ¿A dónde estaba? ¿Al medio cuando está pasando por el blanco? ¿Abajo? ¿A dónde le apunto si le quiero pegar? Es medio intuitivo, pero si lo piensan un cachito van a acertar. ¿Sí? Usted había comentado algo de eso ya, a donde estaba había dicho, creo, a donde estaba desde el comienzo, porque la flecha iba en caída, creo que había dicho. Bueno, entonces si se los conté ya lo spoileé yo solito, soy un campeón. Nos contó y aparte yo leí algo, entonces recordaba. Entonces ya lo spoileé. Bueno, no les prometo no contarles ninguna película. Bueno, esas son las actividades. Hay una última actividad que les quiero contar, que es la de, en base a los temas que trabajaron, porque lo que quiero ver es cómo expresan las ideas también. Porque cuando venga para más adelante y tengamos que explicar velocidad, ¿sí? Tengamos que explicar movimiento, es muy importante que se sepan expresar. Entonces acá lo que les pido es que cuenten, como si contaran una película, los temas que trabajamos acá. Es decir, cómo era la física aristoteliana, cómo entró el personaje de Newton en todo esto, cómo entró Galileo, no viéndolo con el criterio de buenos y malos, de sabiondos y de tontos, ¿no? Que es lo más fácil, de encontrar villanos y héroes. No, sino tratando de entender el rol de cada protagonista en esa película. Y que me armen como un pequeño guión, ¿sí? De una historia, busquen algo de ellos, de la vida de ellos en internet, de Galileo, de Aristóteles, de Newton,
Miren el contexto histórico. Eso es importantísimo. ¿En qué contexto social, histórico estuvo parado cada uno? ¿Sí? No en vano a Newton después lo hacen caballero. Newton no está enterrado donde está enterrado de casualidad. ¿Sí? Hay todo un contexto histórico y social en el que están inmersos y que no se pueden aislar. Pero es interesante para verlo como si uno viera una película de ciencia y decir, bueno, pues este tipo actuó así en este contexto y era con las reglas con las que podía jugar. Y este también, y este lo explicó como pudo porque, bueno, estaba parado en el siglo V a.C. y bueno, y no tenía un láser para medir de una punta a la otra cuánto medía el perímetro por donde iba a correr una maratón. O no tenía nada más para experimentar por qué el humo subía y por qué las cosas caían, ¿sí? Simplemente la observación. Eso es lo que pretendo que más o menos hagan, ¿sí? Cualquier cosa, de nuevo, me preguntan, me mandan un mensajito. El único favor que le pido es cuando saquen fotos, no me las hagan en lápiz, por favor, porque después me mato dándole contraste a las fotos para poder verlas, ¿sí? Equivóquense con libertad, tachen, no hay problema, y sigan escribiendo con lapicera. Los grandes científicos tachaban, y Einstein directamente borraba el pizarrón y seguía con lo que seguía. Y lo que había quedado en el pizarrón solamente lo supo él. Así que háganmelo en lapicera y mándenlo, ¿sí? No me lo hagan en lápiz porque me vuelvo loco para darle contraste. Y consúltenme, cuando hay algo que se traban, le sacan una fotito y me la mandan, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Descansen que hoy les quemé la cabeza, chicos. ¿Eh? Bueno, profe, Nos vemos la usted va a semana que mandar viene, esa si Dios quiera. última Sí, actividad. lo que le digo siempre, sigan cuidándose, así nos podemos seguir viendo. ¿Sí? Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos Buenas vemos, noches. profe. Buenas noches a todos. Gracias, Chau, hasta chau. luego. Chau. Chao, profe. Hasta luego. Chao.